Bien, a continuación vamos a ver cómo crear el ejecutable de nuestro proyecto. Entonces, una vez que ya hemos desarrollado todos los formularios referenciales de movimiento, ya hemos asignado los ítems de menú correspondientes a cada usuario del acceso al sistema, o en pocas palabras, una vez que ya concluimos totalmente el proyecto, el siguiente paso sería crear el ejecutable de nuestro sistema. Entonces, el ejecutable de nuestro sistema no va a ser el NetBeans, o sea que nosotros no vamos a instalar el NetBeans en el equipo de nuestro cliente para hacer funcionar nuestro sistema. Nosotros lo que necesitamos instalar dentro del equipo del cliente es el JDK, que ya sabemos lo que es el JDK. El JDK es la máquina virtual de Java. Lo que hace este JDK es ser intermediario entre el sistema operativo y el lenguaje de programación Java. Para que el lenguaje de programación y el sistema operativo se puedan comunicar, entonces necesitamos el JDK. Entonces tenemos, independientemente sea eh, el sistema operativo Mac, Windows o Linux, necesitamos instalar el JDK, que sería el intérprete del lenguaje de programación Java. Bien, entonces una vez que ya concluimos con el proyecto, el siguiente paso sería modificar un pequeño archivo, que es el archivo que se creó al momento de crear el proyecto. Una vez que yo creo el proyecto, se crea un paquete o una carpeta con el mismo nombre del proyecto. Y dentro de ese proyecto se encuentra un archivo. Este archivo sería el archivo principal o el archivo inicial del sistema del proyecto. Es en este archivo donde yo tengo que llamar al formulario que quiero que inicialice mi sistema. Entonces, como ya sabemos que el formulario que va a iniciar el sistema va a ser el acceso, entonces vamos a llamarle al acceso dentro de este archivo proyecto. ¿Sí? Bien, entonces vamos a ver eso cómo hacer. Vamos a abrir el archivo y ahí donde dice, donde está el constructor del sistema, el public static void main, ahí vamos a llamarle a lo que es nuestro formulario de acceso. Bien, a este formulario le vamos a llamar entonces en el inicio del proyecto. Entonces, para hacer eso ya sabemos cómo llamar a formularios de tipo frame y de tipo JDialog. Entonces, este acceso es de tipo frame. Entonces, para llamarle a este acceso, vamos a escribir la palabra new, el nombre del formulario, que sería acceso, y ahí automáticamente me importa mi paquete formulario con el acceso también. Abrimos, cerramos paréntesis y ahí le damos un punto set visible true. Entonces, con esto lo que estamos haciendo es hacer visible el acceso dentro del archivo principal del proyecto, que sería dentro de la misma carpeta o paquete que se crea en el momento de crear el proyecto. Dentro de ese archivo es lo que le vamos a llamar al acceso. Bien, una vez hecho eso, lo siguiente que hacemos es, tenemos que compilar el proyecto. Compilar el proyecto vendría a ser crear un ejecutable. Sería como un punto exe de nuestro proyecto para trasladarlo ya al equipo del cliente. Entonces, el equipo del cliente lo que va a necesitar es tener instalado el JDK más el ejecutable de nuestro proyecto. Entonces, ahora vamos a ver cómo se ejecuta cómo se crea el ejecutable del proyecto. Bien, entonces sabemos que nuestro proyecto se va a encontrar dentro de un directorio, y dentro de ese directorio se va a generar nuestro archivo ejecutable del sistema o de este proyecto. Entonces, en mi caso se va a encontrar dentro de la carpeta documentos, dentro de la carpeta NetBeans Projects, y en ese lugar es que se va a crear el archivo o una carpeta en donde van a estar el ejecutable del sistema. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Le damos un clic derecho y aquí tenemos un botón de Clean and Build, que sería limpiar y construir. ¿Sí? Entonces le vamos a dar un clic a esto y ahí vamos a ver cómo se va generando aquí en el output. Podemos ver cómo se va generando el ejecutable del sistema y nos muestra también la ruta en donde se está generando ese ejecutable. Entonces la ruta sería en mi caso esta, y este sería el archivo ejecutable. Bien, entonces lo que vamos a hacer es, me voy a ir hasta esa carpeta
y vamos a visualizar. Tenemos todas las carpetas normales del sistema más una que se generó que se llama dis. Esta carpeta es la que contiene el archivo ejecutable que yo voy a utilizar dentro del equipo del cliente. Bien, entonces nuestro sistema siempre va a funcionar en una arquitectura cliente-servidor. Bien, entonces, ¿qué quiere decir eso? Que nosotros vamos a tener que modificar lo que contiene nuestro archivo de Connex en la conexión. Nosotros tenemos en la conexión, vamos a mirar, tenemos estos parámetros que están aquí. El host, le dijimos que va a ser localhost. Si estamos dentro de una empresa, generalmente va a tener un nombre de dominio y sería entonces, aquí iría el nombre del dominio o su equivalente en número de IP. Entonces aquí lo que vamos a poner va a ser el número de IP del servidor. ¿Y qué es lo que va a contener el servidor? El servidor lo que va a contener es la base de datos. Entonces nuestro script de base de datos va a estar en otro equipo y nuestros clientes van a utilizar sus equipos personales, ¿verdad? O sus PCs de escritorios. Y lo que tenemos que modificar es, una vez que ya vamos a instalar este sistema, aquí tenemos que poner el nombre de dominio de donde está nuestra base de datos o el número de IP de ese equipo. Generalmente dentro de una red local, cualquier router que contratamos mediante un proveedor nos proporciona un determinado número de IP que está siempre dentro de un mismo rango. Ese rango de número de IP generalmente suele ser el 192.168.0.1 vendría a ser el número del router, ¿sí? Entonces, yo puedo utilizar desde el 1 hasta el 192.168.0.254. Este sería la última IP utilizable dentro de este segmento de red. Entonces, estas son la cantidad de, vamos a decirle hosts o computadoras, también podemos llamarle, que van a estar utilizando nuestro sistema. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer es ponerle el número de IP aquí en localhost del servidor, en donde va a estar la base de datos, y luego compilar nuestro proyecto, y ese proyecto compilado es lo que nosotros vamos a trasladar luego al equipo de los usuarios, ¿sí? Bien, entonces, una vez que ya realicé toda la compilación del proyecto, ahora vamos a mirar esa carpeta dis y aquí tenemos el ejecutable, que es el archivo principal que el usuario va a utilizar. Yo puedo crear un acceso directo de esto o directamente esta carpeta trasladar en el disco C. Generalmente se suele hacer eso, se traslada la carpeta en el disco C y se crea un acceso directo en el escritorio, y también se puede cambiar este icono.